¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlos. Vamos a continuar con nuestra actividad del día de hoy. Voy a compartirles pantalla para ver la presentación que vamos a tener. El tema es un tema interesante. Realmente quiero ver con F11. Tenemos pantalla completa. Vamos a hablar sobre la corteza cerebral. Realmente es impresionante ver cómo en apenas medio centímetro de grosor que mide la corteza cerebral, vamos a ver las dimensiones exactas, se llevan a cabo tantas funciones de nuestro cerebro y es donde prácticamente en esa porción de la corteza cerebral que yo le he denominado el centro de mando del yo. Es decir, yo decido, yo elijo, yo pienso, yo actúo, yo aprendo, yo me estimulo, yo me desestimulo. Ahí precisamente en esas conexiones neuronales es donde de alguna manera vamos a realizar todo ese tipo de funciones. Así es que sin más preámbulo, démosle avance a nuestra presentación. Bueno, la corteza cerebral es de mucha importancia, como lo he mencionado, porque ahí precisamente es donde ocurren varias funciones, ya hablando desde el punto de vista de lo que ejecuta prácticamente cada una de esas conexiones. Principalmente ocurre el pensamiento, es decir, cuando ustedes pensaron hoy, hoy tenemos clase de neurofisiología, qué bueno, hoy tenemos clase de neurofisiología, ya no hay a las horas de que llegue la clase de neurofisiología, estuvieron pensando en eso, estoy seguro, sin temor a equivocarme. Así como la toma de decisiones, es decir, yo hoy sí cancelo cualquier cosa y me decido a tomar la clase de neurofisiología, la imaginación, ¿se imaginaron ustedes una presentación cálida, animosa, una presentación interesante? La percepción, ¿les parece que esto es importante en su formación? Y el procesamiento de casi toda la información precisamente se está dando acá en la corteza cerebral. Así es que entonces realmente es muy importante entender por qué realmente la función y el diseño de la anatomía y la histología de esta parte fundamental del ser humano. Pero ¿cómo está entonces conformada? ¿Cómo está la arquitectura de lo que es la corteza cerebral? Recuérdense, no nos estamos refiriendo al cerebro en sí, como tal, con sus dos hemisferios, con sus lóbulos, sino que nos estamos refiriendo a esa capa que está en la parte más externa del tejido nervioso, de la sustancia nerviosa del cerebro y que tiene todas estas funciones. Primero es importante ver que recubre por completo cada hemisferio cerebral, es decir, totalmente. Los dos hemisferios cerebrales son cubiertos por la corteza cerebral. Está formada por una sustancia gris, es decir, por eso se diferencia la sustancia gris y la sustancia blanca en el cerebro, porque cada una de ellas prácticamente tiene funciones específicas. Y en este caso, el de la corteza cerebral se le llama así porque tiene muchas neuronas, mucha neuroglia y vasos sanguíneos diminutos que al final conforman y le dan ese color grisáceo a la corteza. ¿Cuántas neuronas tenemos aproximadamente? Este es un cálculo, supongo, basado en algún método histológico de conteo y que nos da un aproximado bastante fuerte. Disculpen, pero un pajarito acaba de golpear ahí la ventana. De seguro está dándonos una premonición de que todos ustedes van a aprobar el curso. ¿O será lo contrario? Bueno, no sé, pero este pajarito siempre que vengo a este lugar golpea la ventana. Bueno. Eh, Contiene entonces 86.000 millones de neuronas. ¿Alguna vez han visto ustedes algo que llegue alrededor de 86.000 millones de neuronas?
Pensemos en la arena del mar, pensemos en las estrellas del cielo, una noche muy estrellada. Quizás nos pueda dar una dimensión visual de lo que es 86.000 millones de neuronas, pero miren qué cantidad increíble. Por eso es que se pueden ejecutar a una velocidad supersónica, a una velocidad muy rápida, todas las interconexiones y que nos permiten de alguna manera expresarnos, reflejarnos, actuar, reaccionar como nosotros somos, con un pensamiento muy rápido, con una mirada basta, con una mirada basta para captar muchos detalles de una persona. El grosor de la corteza varía entre 1.5 milímetros y 4.5 milímetros. 10 milímetros hacen un centímetro. 5 milímetros hacen medio centímetro. Entonces va desde casi medio centímetro a una quinta parte de un medio centímetro, 1.5. Realmente es impresionante. Es muy delgadita, es muy delgadita para toda la función que tiene de control, de decisión, de pensamiento, de percepción, de cognición. Como mencionamos, está formada por una mezcla de células nerviosas. En su mayoría es células nerviosas, la neuroglia y los vasos sanguíneos conforman toda esta masa de corteza cerebral. Aquí es donde se encuentran básicamente los siguientes tipos de células. Las células piramidales, las células estrelladas, las células fusiformes, las células horizontales de Cajal y células de Martinotti. Y esos nombres se les han puesto porque al verlo, lo vamos a ver histológicamente, pues tienen esa imagen. Por ejemplo, las células piramidales tienen como una pirámide de base ancha y que se adelgaza hacia su extremo. Vamos a verlas a continuación. ¿Cuántas capas entonces han encontrado los que se dedican al estudio de los tejidos? Recuérdense, la histología es la ciencia que estudia los tejidos, en este caso de células de los seres vivos, en el caso de la histología humana. La histología nos ha permitido a través del microscopio identificar estructuras microscópicas y cómo está conformado realmente la piel, cómo está conformado los huesos, cómo está conformado el tejido nervioso, el sistema nervioso, en este caso la corteza cerebral. Bueno, básicamente existen seis capas identificables en la corteza cerebral. Imagínense si hablamos de 1.5 a 4.5 milímetros de grosor, pero aún en ese pequeño grosor hay capas, seis capas en la mayoría de la corteza cerebral. La primera capa es la capa molecular o capa plexiforme. La segunda capa, la capa granulosa o externa. La tercera capa, la capa piramidal externa. La cuarta capa, la capa granulosa interna. La quinta capa, la capa ganglionar. Y la sexta capa multiforme o capa de células polimorfas. Es importante entonces recordar que estas capas están recubriendo toda la corteza, están presentes en toda la corteza cerebral, pero hay, digamos, una parte en la que hay un pequeño cambio. No todas las áreas de la corteza cerebral poseen seis capas. Las áreas de la corteza en las que no se pueden reconocer estas seis capas básicas se conocen como heterotípicas. O las áreas de la corteza en las que no se pueden reconocer estas seis capas se conocen como heterotípicas, frente a la mayoría de las áreas que son homotípicas. Homos es igual, hetero es diferente. Y entonces las homotípicas sí poseen las seis capas. A continuación vamos a describir dos áreas heterotípicas, las de tipo granuloso y las de tipo agranuloso. Antes de avanzar en el tema,
recordemos cómo está dividido el cerebro. Aquí tenemos una mitad del cerebro. En este caso, si el ser humano está viendo hacia el lado izquierdo, tenemos acá la mitad izquierda del cerebro y se repite lo mismo en la derecha. Aquí tenemos entonces un área frontal. Toda esta parte es el área frontal del cerebro. Tenemos un área posterior o área occipital. Al frente, atrás, frontal, occipital. Tenemos dos áreas a los lados temporales, temporal izquierdo, temporal derecho atrás y el parietal sobre esta área. Ahora, en este tipo de áreas anatómicas que están divididas por surcos, por surcos y cisuras, que son estas áreas remarcadas en negro, son las que han demarcado anatómicamente la separación de la frontal con la temporal, por ejemplo. Eh, Hay ciertas especializaciones. Por ejemplo, el razonamiento está en el área frontal, la capacidad de razonar. Por ejemplo, cuando ustedes se preguntan, ¿va a terminar COVID este año? Comienzan a razonar, a elucubrar una serie de pensamientos y elementos que les pueden llevar a una respuesta, que puede ser sí, que puede ser no, que puede ser no sabemos, no hay suficientes datos. Es decir, ese es un proceso de razonamiento. Eso está en el área frontal. Eh, en el área del movimiento también, la mayoría de movimientos finos de nuestras extremidades están precisamente acá en el área comandadas, en el área frontal. Las emociones también, las emociones. De hecho, anteriormente, muchos años se practicaban las lobotomías frontales en pacientes psicóticos agresivos que tenían ese problema, pues se les hacían trepanaciones para extraerles ciertas áreas frontales y quedaban pasivos, obviamente con mucho daño cerebral, incapacidad de razonamiento, pero bueno, era la ciencia en aquel tiempo. Pero es un ejemplo para que ustedes puedan ver que en el área frontal, un accidente, por ejemplo, que dañe el área frontal, que puede ser un accidente de moto, un golpe, un martillazo, cualquier tipo de lesión externa, o una lesión interna, por ejemplo, un área infartada a ese nivel por un trombo, por una obliteración o por una ruptura de una pequeña arteria cerebral del área frontal, va a provocar esos problemas a nivel de razonamiento, movimiento, emociones, atención y el lenguaje. El lenguaje está muy acá, principalmente en lo que vamos a conocer, probablemente ustedes ya lo vieron en anatomía, lo que se llama el área de Broca. Luego el área temporal, que es esta parte de acá, que está relacionada directamente con lo que es la capacidad de escuchar, así como ustedes me están escuchando ahorita, la memoria, miren, la memoria, capacidad de memorizar y aprendizaje. Estaba revisando algunos datos de historia clínica importantes para poder diferenciar una lesión cerebral que sea, digamos, reciente o antigua o de tipo degenerativo, como Alzheimer, por ejemplo, donde al paciente uno puede investigar si olvida mucho lo de ahorita para adelante, pero los recuerdos antiguos los tiene muy presentes. Por ejemplo, el paciente ayer uno pudo haberle dicho, eh, eh, pasado mañana es su cumpleaños y el día de pasado mañana verlo y preguntarle cuándo es su cumpleaños y no lo va a recordar, ni va a recordar que nosotros le dijimos. Él tiene problemas de memoria reciente, eh, problemas de amnesia que se llama anterógrada y retrógrada. Ustedes van a ver esto probablemente, las diferencias, pero todo esto radica acá precisamente en el área temporal. En el área parietal tenemos el tacto, el gusto, el olfato,
la presión y la temperatura en esta localización. Y en el área occipital está muy especializada sobre todo en la parte visual, en la parte de la visión. Tenemos el tronco encefálico, hemos hablado mucho de esto. ¿Se recuerdan cuando vimos sistema límbico y cuando vimos los núcleos, caudado, el putamen, todo esto que está acá en el tronco cerebral y el cerebelo que básicamente su principal función es la de equilibrio en el ser humano? Entonces, si extrajéramos una tajada como esta de un cerebro y la pudiéramos analizar desde la parte más externa a la más interna y pudiéramos ver a través de un microscopio cómo las diferentes neuronas, tanto las aferentes, que son las que parten del cerebro y van hacia fuera de él, como las eferentes, que son las que reciben información, van a tener estructuras y formas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una eh, digamos, neurona de tipo fusiforme, esta es una estrellada, esta es una piramidal, hay longitudinales también, como estas. Vamos a verlas con detalle a continuación y aquí podemos ver las capas. La capa 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, la más superficial y la más profunda de las capas en cuanto a su estructura. Entonces, veamos este corte, pero de esta manera, es decir, ahora solo veamos esta parte probablemente. Acá tenemos la capa número 1 o más superficial que se denomina capa molecular. Voy a sacar un lapicito. Capa molecular, la capa más superficial. Luego tenemos la capa granulosa externa. Tenemos la capa piramidal externa, la capa granulosa interna. Entonces, miren, hay una capa granulosa externa, que es la segunda, y hay una capa granulosa interna, que es la cuarta, una piramidal externa y una piramidal interna, o también conocida como capa ganglionar. Y la más interna, que es la capa multiforme o capa de células piriformes. Entonces, de esta manera podemos ver cómo el cerebro tiene 6 capas en lo que es la corteza cerebral y cada una de esas capas obviamente tienen funciones específicas por el tipo de neurona y por la relación y el tipo de conexión que tienen. Estas son fibras corticales eferentes y estas son fibras corticales aferentes. La banda externa de Weilarger y la banda interna de Weilarger. ¿Cuáles son entonces los mecanismos de la corteza cerebral? Bueno, estos pueden y se han estudiado básicamente a través de diferentes técnicas, las electrofisiológicas, las histoquímicas, las inmunocitoquímicas y hay otras técnicas de microscopio que han dado lugar a un importante incremento de conocimientos de las neuronas. Actualmente se utilizan mucho nuevos métodos que están enfocados precisamente a la función de la corteza cerebral en vivo, es decir, la mayoría de algunos de estos son en cadáveres o en muestras, digamos, de biopsias o extractos de sangre o de líquido cefalorraquídeo, pero estas son de pacientes a través de electroencefalogramas, muy conocido, la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética que han permitido entender y ver nuevas funciones de las áreas y capas de la corteza cerebral. Entonces, el estudio del cerebro es realmente muy importante. Es digamos, eh, es una aventura interesante que nos permite entender
el comportamiento del ser humano en diferentes estados. Por último, veamos entonces ya algunas funciones de tipo anatómico según su naturaleza y su función específica de la corteza cerebral. Primero, vemos que hay unas funciones, aquí sí voy a anotar con un lapicito de color que se logre ver bien. Probablemente, veamos, tiene que ser este quizás. Una función eminentemente sensitiva o somatosensitiva, la mayor parte hacia el lado contralateral del cuerpo, oral hacia el mismo lado. Faringe, laringe y perineo son bilaterales, es decir, somatosensitiva. El origen está en los núcleos talámicos, laterales, posterior ventral y medial posterior ventral. El área cortical involucrada es el área somestésica primaria B3, 1 y 2 y el giro central posterior. Y el destino es un área somestésica secundaria, es un área motora primaria. Sí tiene que ver con principalmente sensación, percepción de dolor, frío, calor, dolor y un área motora primaria que tiene que ver con movimientos reflejos. En la parte visual tenemos básicamente el cuerpo genicular lateral, que ahí es donde nace toda la parte relacionada con la función visual, el área visual primaria que es B17. Esta es la nomenclatura a través de la cual, por esta nomenclatura, se conoce las funciones principales de las áreas anatómicas. La B18 y B19 vinculada con el área visual secundaria, la auditiva, que tiene que ver específicamente también con el cuerpo geniculado lateral, con el área auditiva primaria y el área auditiva secundaria. La gustativa, que está, digamos, parte del núcleo solitario en el giro central posterior. La olfativa a través del bulbo olfatorio, área olfatoria primaria, áreas periamigdaloide, prepiriforme y área olfatoria secundaria. La motora, con movimientos finos, la mayor parte del lado contralateral del cuerpo, músculos extraoculares, zona superior de la cara, lengua, mandíbula, laringe bilateral. Por eso es que, por ejemplo, cuando hay una afección, un infarto, un accidente cerebrovascular y afecta algún área que tiene que ver con movimientos finos o con gesticulaciones o con ptosis o caída de un ojo o desviación de la mirada o, por ejemplo, dificultad en pronunciar palabras, obviamente tiene que ver con el área motora. Está en el tálamo, desde el cerebelo, núcleos basales, área sensitivo-somática, área premotora, área motora primaria. Y el destino son los núcleos motores del tronco encefálico y células del cuerno, anterior de la médula espinal y otros cuerpos. Este documento que yo les compartí ya en el chat es el documento primario o de base para este tema de corteza cerebral. Lo consideré muy interesante y bastante explícito, sin embargo lo veo cargado y que no lo vi prudente abordarlo en una sola clase. Por eso es que estoy prácticamente llevando la primera clase hasta este momento para que entendamos entonces un poquito cómo está esto eh, identificado. Voy a dejar de presentar acá. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ingresar al portal y responder un test que hay ahí de 20 preguntas relacionado con esta primera parte. Esto nos va a servir para consolidar un poquito el conocimiento en esta primera parte del tema de corteza cerebral y tiene un valor de 2 puntos de zona. Así es que a partir de ahorita pueden terminar de revisar la presentación o el documento base y poder proceder inmediatamente a responder su test. Me alegró saludarlos. Deseo que Dios los bendiga y que todo esté bien en sus hogares. Hasta la próxima.